Una de las quejas más predominantes durante la historia es de gente mayor quejándose cómo la juventud, cómo las nuevas generaciones están echadas a perder, no tienen el mismo potencial, el mismo desarrollo que las generaciones antiguas. Y es interesante porque no es algo nuevo. Durante la historia siempre las generaciones antiguas dicen que estamos en decadencia. Sin embargo, y como decía George Bernard Shaw, él decía "Youth is wasted on the young", que es algo muy interesante. La juventud es uno de esos regalos de la vida que tristemente son menospreciadas, son entregadas, son abaratadas al entregárselo a los jóvenes. La juventud, toda esa energía, deberíamos de entregárselo a la gente mayor que tiene la sabiduría, que tiene una forma de ver la vida de forma correcta, y los jóvenes tristemente no. Y eso nos lleva a profundizar el día de hoy en este podcast en una de las encuestas, de los resultados de las encuestas, para mi gusto, más estremecedoras que he visto en mucho tiempo. Y es para considerar porque efectivamente algo está pasando con la juventud. Yo soy Jaime Blazorek y esto es Existen Verdades Absolutas. Una de las encuestadoras más importantes de Estados Unidos, que se llama Harvard Harris Poll, apenas en diciembre acaban de sacar uno de los resultados, para mi gusto, más estremecedores que hay en la juventud. En cuanto a varios temas, lo que ellos hacen el día 12 y 13 de diciembre, estuvieron analizando encuestaron en línea a más de 2,000 personas y los resultados abordan diferentes temas. Por ejemplo, cómo va la moral en Estados Unidos, cómo perciben las futuras elecciones en Estados Unidos y qué presidente va a ganar o qué político vale la pena invertir en ellos y demás, cómo va la situación económica. Y dentro de los elementos que se estuvo analizando, tuvo que ver el tema del conflicto que se está viviendo en Israel, las expectativas que tienen en general, y aquí entra un tema muy, muy serio en cuanto a cómo perciben el desarrollo de este conflicto en Israel. Sí te aviso de antemano que este podcast, este episodio, vamos a analizar muchos elementos de estadísticas que creo que es importante de vez en cuando enfocarnos en los números. Y sé que puede ser un poquito abrumador cuando te metes solamente en números, pero es importante profundizar en ellos, ya que te da una idea general en cómo vamos, hacia dónde vamos encaminados, cuál es la dirección de la juventud. Y sin duda eso es algo que se está haciendo en Estados Unidos. Me gustaría ver si en México tenemos algo parecido. Sin embargo, se habla acerca del conflicto de Israel contra Hamas, que ya lleva más de 2 meses y medio llevándose a cabo. Y la pregunta es la siguiente. La mayoría de los encuestados dicen que el ataque en Israel fue un acto terrorista el 7 de octubre, cuando los terroristas de Hamas entran a Israel y empiezan a atacar a civiles, a inocentes, a mujeres, a niños, a gente anciana, a todo el mundo de manera sin discriminación. Sin discriminar, perdón. En ese ataque del 7 de octubre se menciona, les preguntan, ¿crees que ese ataque fue un ataque terrorista? Ahora, uno pensaría que el 100% de la gente diría que sí. Bueno, el resultado es que, more or less, más o menos, la mayoría de la gente considera en esta encuesta, considera que el 84% dicen que sí fue un acto terrorista. El 16% dicen que no fue un acto terrorista. Segunda pregunta que les hacen de este conflicto es: ¿consideras que el ataque del 7 de octubre fue de una forma, tenía como meta un acto de genocidio, de acabar por completo, de erradicar a la población o no? Y el 73% de la población, 3 de 4, dicen que sí fue de origen de naturaleza, de forma con intenciones de genocidio, cometer un genocidio. El 27% dice que no. Preguntan, ¿consideras que el asesinato de las 1,200 civiles israelíes y aparte el secuestro de más de 250 civiles pueden ser justificados por el sufrimiento que los palestinos viven en la Franja de Gaza? El 73% dice que no es justificado. El 27% dice que sí está justificado. Entonces, esto te da un poquito de tranquilidad porque te dice que la mayoría de la gente en Estados Unidos, mínimo en Estados Unidos, y creo que eso nos da un panorama también para varios otros países, porque Estados Unidos es un país bastante seguro hoy en día, bastante liberal, y si en Estados Unidos tienes estos números, sin duda en varios otros países también va de la mano. Una pregunta más antes de poder desmenuzar y para que vean lo trágico que es esta encuesta. Dice, en este conflicto, ¿apoyas más a Israel o apoyas más a Hamas?
El 81% de la gente dice que apoya más a Israel, el 19% apoya a Hamas. Ahora, estos números te dan paz mental. La realidad es que te dan paz mental. Y el motivo es porque la gran mayoría de la gente, más del 73-75% de la gente, en todos estos está, para mi gusto, del lado correcto, que es un país democrático en la mitad del Medio Oriente, donde la gran mayoría de los países que los rodean no son democráticos, son puras dictadurías, son gente que hacen elecciones aparentes. Se acaban de llevar ahora en Egipto unas elecciones y sin duda son elecciones aparentes. No se toman en consideración las opiniones y los votos reales de la población. Israel es un faro de luz en la mitad de pura oscuridad. Sin duda uno diría, pues qué bueno que Israel tiene un apoyo en mayoría de toda la gente. Es un apoyo mínimo en Estados Unidos, un apoyo importante de la gran mayoría de la población reflejado en esta encuesta que acaban de hacer el 13, 12 y 13 de diciembre. Sin embargo, esta encuesta está segmentada por edades y tienes de 18 a 24, de 25 a 34, de 35 a 44, de 45 a 54, de 55 a 64 y 65 para arriba. Y los resultados, cuando tú empiezas a profundizar en ellos y los vas segmentando, te das cuenta que hay una gran diferencia entre la juventud y entre la gente de mayor edad. Por ejemplo, en la primera pregunta, ¿consideras que el ataque del 7 de octubre fue un ataque terrorista de naturaleza, fue un ataque terrorista o no? La gente de 18 a 24 años, que es la más joven de esta encuesta, dice el 73% dice que sí, fue un ataque terrorista. 65 para arriba dice 96% dice que sí. Hay una diferencia de más de 20 puntos entre la gente joven y la gente mayor. En el segundo elemento que se pregunta, si consideras que fue de naturaleza, con intención, perdón, de cometer un genocidio o no, es algo fascinante. De 18 a 24 años, dicen que el 66% fue con intención de cometer un genocidio y de 65 para arriba el 85%, otros 20 puntos de diferencia. ¿Consideras que el asesinato de Hamas de 1.200 civiles israelíes, ciudadanos civiles, inocentes, y el secuestro de más de 250 que fueron torturados y demás, consideras que es justificado, que esto fue justificado o es posible justificarlo por el sufrimiento que viven los palestinos en la Franja de Gaza? De 18 a 24 años dicen 60% de 18 a 24 años consideran que es justificable o que se puede justificar este tipo de acto. 60%. Si comparas de 65 años para arriba, solo el 9%. Solo el 9%. Más de 55 puntos de diferencia entre gente de 65 años para arriba y gente de 18 a 24 años. Algo fuera de proporción. Más de 50% de gente en esas edades, si te vas a los dos extremos, más de 50% de diferencia entre la gente, más de 50 puntos, perdón, 55 puntos, entre la gente que considera que puede ser algo justificable lo que hicieron y más del solamente el 9% de 65 años para arriba. Y la última, que para mi gusto es tremenda. La última pregunta es, en este conflicto, ¿apoyas más a Hamas o apoyas más a Israel? Ahora, yo les dije el resultado era 81% dicen que Israel. Es correcto, pero cuando los segmentas, los resultados son tremendos. De 18 a 24 años, 50% Hamas, 50% Israel. De 18 a 24 años, la mitad de la gente está igualitito que Hamas a que Israel. De 65 años para arriba, 96% apoyando a Israel. Y es por eso que tienes el 81%, porque en el promedio sube a mayoría. Sin embargo, en la juventud no es la mayoría, 50-50. Esto te lleva a cuestionarte muchísimas cosas, ya que es algo que no tiene forma de poder comprenderse, a menos que uno tome en consideración, número uno, la juventud y hacia dónde nos estamos dirigiendo, pero número dos, es el rol de las universidades en cuanto a la formación de los alumnos y principalmente en Estados Unidos y principalmente las universidades más importantes, lo que son conocidos como los Ivy League Schools. Esas universidades, entre ellas Harvard, entre ellas Penn State, entre ellas todas estas universidades que son de las más importantes, el nivel de desarrollo académico y su función sin duda está fallando.
Y se manifiesta en estas cifras, para mi gusto, tremendas, de 50% de 18 a 24 años están dispuestos a apoyar a Hamas, una organización que ellos mismos más adelante consideran que es una organización terrorista. En cuanto a otros elementos que salen es algo que uno no entiende bien. Por ejemplo, ¿consideras que Israel está haciendo lo suficiente para minimizar las muertes de civiles por el lado de los palestinos? El 70% de 18 a 24 años consideran que sí, que Israel está haciendo lo más que pueden para hacerlo. Cuando tú checas uno de los elementos muy, muy, muy importantes, tú le preguntas, ¿consideras que Israel está cometiendo un acto de genocidio en contra de los de Gaza o simplemente se está tratando de defender? Si tú checas otra vez, de los 65 años para arriba, el 17% considera que está cometiendo un acto de genocidio. Sin embargo, de 18 a 24 años, 60%. De 18 a 24 años, 60%. Y es algo que uno no logra entender. Uno no logra entender esto, ya que cuando analizas la forma que Israel está manejando este conflicto, esta guerra en Gaza, en la Franja de Gaza, te das cuenta que ya está yendo a niveles que ningún ejército durante la historia del mundo ha tomado las medidas que Israel toma para minimizar las casualidades, para minimizar las muertes de civiles que están pasando en la Franja de Gaza. Ningún ejército. En el ataque de Hiroshima y Nagasaki, Estados Unidos bombardeó estas dos ciudades, 2 bombas, y hay un promedio, se estima, entre 110,000 muertos y más de 200,000 muertos. Entre 110,000 muertos civiles y más de 200,000 muertos. Claro que es 1945 y estamos hablando de otras épocas y sin duda el mundo ha evolucionado y somos mucho más sensibles a la muerte de inocentes. Es sin duda, sin duda. El fenómeno de carpet bombing, que es la idea de arrojar cantidades extremas de bombas de manera sin discriminar y que mata a la gente que tenga que matar, eso no lo hace Israel, que es algo que sí hizo el Reino Unido, sí hizo UK. Inglaterra, cuando estaba manejando la guerra, cuando estaba Churchill, cuando estaba en la guerra, la Segunda Guerra Mundial, uno de los elementos que hacían en varias ciudades, esta es una de las estrategias que se implementaban, que es conocido como carpet bombing, que es agarrar cantidades enormes de bombas y arrojarlas para a ver dónde caen. Y la cantidad de civiles que se mueren, sin duda son enormes. Israel no hace nada de esto. Y aún así, de 18 a 24 años, el 60% de la gente, de la juventud, considera que Israel está haciendo actos de genocidio. 50% de esa misma población apoya a la gente de Hamas, que son una organización terrorista. Y uno se pregunta otra vez, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que hay una diferencia tan grande, tan amplia entre lo que es la juventud y lo que es la gente de 65 años para arriba? Y la realidad es que me fui a los extremos, pero la gente de 55 a 64 están muy cerca, muy parecidos los números a la gente de 65 para arriba. Muy parecido. Sí hay algunas diferencias, sí hay ciertos casos donde también me hace mucho ruido, pero la gran diferencia se manifiesta entre la gente de 18 a 24 años, donde ves una tendencia a posturas bastante extrañas y aparte inmorales en muchas de estas situaciones. Y la pregunta es ¿por qué? La respuesta, como te digo, tiene que ver con el desarrollo de las universidades y principalmente las más importantes. El propósito de ir a una universidad, muchos de los motivos puede ser aumenta las posibilidades de contratación de empleos. No voy a una universidad, estoy en una carrera, sube mi posibilidad de que la gente me contrate, sube un incremento de salario, te prepara para áreas especializadas, te da la posibilidad de tener estabilidad económica, representa la antesala a grados de estudios superiores y eso también está relacionado con los otros dos elementos, mayor oportunidades para diferentes empleos y también un incremento en el sueldo. Hay algunos estudios, que es algo muy interesante, un estudio que realizó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico con datos de 15 países, se demostró que los hombres de 30 años universitarios tienen 8 años más de esperanza de vida que aquellos que no terminan la secundaria o el nivel equivalente. O sea que hay algún tipo de relación, maybe es posible, que la gente que va a las universidades tiene una vida más larga y eso tiene que ver, no es magia esto, tiene que ver con las decisiones que se toman y reflejan un desarrollo diferente la gente que va a las universidades o no y finalmente desarrollo personal.
la gente que tiene una apertura de mente y estudia diferentes elementos, diferentes culturas y diferentes pensamientos, la gente se va desarrollando diferente y tiene la posibilidad de implementar en su vida, de integrar a su vida modos diferentes de vivir. Sin embargo, las universidades recientemente, y durante ya, bueno, recientemente no estoy diciendo ahora, recientemente me refiero a un par de décadas, ha cambiado mucho el enfoque de desarrollar las habilidades necesarias e inculcar en sus alumnos varios elementos que no tienen en lo absoluto nada que ver con nada positivo de los beneficios de ir a una universidad. A tal grado que uno tiene que cuestionarse si efectivamente vale la pena seguir apoyando y seguir yendo a las universidades en general para todos los temas o solamente enfocarte para temas especializados, para carreras especializadas y en ciertas universidades. Cuando uno se da cuenta que sus hijos, cuando tus familiares, cuando tú estás yendo a la universidad y hay una agenda en cuanto a adoctrinar a los personajes, a los estudiantes hacia un pensamiento muy específico que no tiene que ver con las especialidades, que no tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver o con relleno, que tiene que ver muchas veces con humanidades y con liberal arts y con diferentes elementos que están estudiando de arte, que es en muchos casos únicamente relleno y aparte de ser relleno, meter ideas que distorsionan bastante la mente. Unos tienen que preguntarse cuáles son los beneficios de eso. ¿Y por qué tengo que pagar cantidades locas de dinero? Y aún, ojo, aún si una persona recibe una beca, pero ¿por qué tengo que pagar cantidades locas de dinero para que mis hijos o para que yo mismo sea adoctrinado para diferentes tipos de pensamiento que son inmorales en muchos casos? Esto que estoy mencionando tiene que ver también con un fenómeno que vamos a analizar en otro podcast, que en México estamos pasando por una crisis en cuanto a espiritualidad y religión. México, siendo un país altamente católico, recientemente en los estudios de vivienda, el resultado es que en las últimas 2 décadas ha habido un bajón muy fuerte en la identificación con el catolicismo y no tiene únicamente que ver con nos hemos dado cuenta que somos mucho más abiertos y que nos hemos equivocado. No tiene que ver con eso, tiene que ver con una falta de valor que le estamos dando a elementos fundamentales de la sociedad occidental que ha hecho que podamos desarrollarnos al nivel que lo hemos hecho. Y cuando no estamos atentos a estos elementos, los resultados son caóticos. Esta encuesta es una de las más estremecedoras, aunque hemos visto varias, ya que los resultados te dan una diferencia abismal entre las edades y te dice que la gente que está en la etapa universitaria piensa de cierta forma. Y eso no tiene que ver con los valores de la casa, no se refleja con la gente de 65 para arriba, se refleja con los lugares, las instituciones, las academias en las cuales se están formando. Y eso nos forza a nosotros a pensar hasta qué grado vale la pena irnos a ese tipo de instituciones. Tengo varios amigos que últimamente habían hecho sus procedimientos para entrar a diferentes universidades, Ivy League Schools en Estados Unidos, de las más importantes, y se dieron de baja. Y parte del motivo que se dieron de baja, me comentaban, ¿por qué tengo que gastar tanto dinero y endeudarme para estudiar otra vez liberal science, estudiar liberal arts o estudiar cualquier tipo de materia generalizada que no te aporta mucho, adoctrinarme para después tener un resultado del 18 a 24 años que el 50% apoyan a Hamas? Ahora, hay un elemento también que es más importante mencionar que tiene que ver con ignorancia. Hubo un video muy interesante en YouTube que lo publicaron de gente que iba con diferentes personas en la calle en Estados Unidos y les decían que por favor firmen una solicitud de apoyo para Hamas en el conflicto de Hamas-Israel. Y es un tema interesante porque la mayoría de la gente en este video directo sacaba la pluma y querían firmar la petición para apoyar a Hamas en este conflicto. La persona que estaba llevando a cabo este experimento les decía, déjame preguntarte, la gente que, ahorita que estás firmando esta petición, me gustaría platicarte un poquito antes que firmes cuáles son los elementos que esta gente representa, cuáles son los valores que esta representa, qué es lo que estás comprometiéndote a firmar en cuanto a lo que ellos, cuál es su ideología. Y les mencionaban un par de ellas. Decía, si eres una persona homosexual, te tiran de un edificio. Si eres una persona que apoya a la comunidad LGBT, te apedrean. Y le están diciendo varios elementos que una persona que roba te corta la mano. Una persona que es sospechada por diferentes, por a lo mejor infidelidad, lo matan. Tienen diferentes elementos muy agresivos este tipo de gente. Y fascinantemente, toda esta gente que estaba a punto de firmar, cuando le empiezan a comentar los elementos, qué es lo que representan ellos, dicen, no, ya no quiero firmar. Y a la petición ya no la... Entonces, sin duda hay un elemento muy fuerte de falta de información.
Pero esa falta de información va muy sesgada en diferentes etapas, en diferentes edades. Y en edades más jóvenes, por eso empecé el podcast con este fenómeno de Youth is wasted on the young, que tristemente la juventud, toda esa energía que necesitamos y tenemos en edades jóvenes, tristemente se desperdicia en la gente joven. Y te das cuenta que muchas organizaciones e instituciones, y en muchos casos de las más importantes, de las universidades más importantes, hay un sesgo muy, muy importante, muy fuerte, para promover cosas que son completamente inmorales. ¿Y por qué estamos apoyando eso? ¿Cuál es la necesidad de esto? En esta misma encuesta que se hace, se habla acerca del antisemitismo en Estados Unidos, si está creciendo o no. Y el 75% de la gente considera que está creciendo. ¿Consideras que la gente judía que los judíos en las universidades, en los campuses universitarios, hoy en día están viviendo algún tipo de acoso por ser judíos? El 68%, mismos de 18 a 24 años, 68% dicen que sí. Y en general, en el global, 76% dicen que sí. Pero vean la diferencia. Cuando les preguntan, en las universidades, cuando les preguntan, ¿consideras que alumnos que están pidiendo o llamando, haciendo un llamado o haciendo manifestaciones dentro de las universidades, ya pidiéndole a la gente, haciendo un llamado para el genocidio de los judíos, ¿consideras que tienen esa libertad de expresarlo? ¿O la universidad debería de poner sus normas y debería de establecer normas para que no puedan hacerlo? Y es fascinante, porque el 53% de los jóvenes de 18 a 24 años, más de la mayoría de la gente que representa la etapa universitaria, dice no, que pueden hacer lo que les dé la gana, que está perfecto eso, que no pasa nada. Todo eso es un resultado principalmente de este tipo de universidades y del pensamiento que se promueve en estas universidades, a tal grado que uno se cuestiona, ¿de verdad vale la pena o no? Y tenemos que estar muy conscientes de lo que se está promoviendo en las diversas instituciones, tanto, y esto ahora ya es muy relevante para México. Nosotros como papás y como docentes y como ciudadanos tenemos un deber moral de estar muy involucrados en qué se enseña en las escuelas públicas, cuáles son los programas de la SEP, cuáles son los programas en las escuelas privadas, qué es lo que se está enseñando en las universidades, qué es lo que se está promoviendo, porque existe una probabilidad muy importante que los elementos que se promueven en estas instituciones no son las más positivas para un desarrollo moral de la sociedad. Y como siempre digo, si nos quedamos callados y no hacemos nada al respecto, los responsables somos nosotros. Yo soy Jaime Lisorek y esto es Existen Verdades Absolutas.